Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un gozo, un privilegio estar aquí compartiendo este momento. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea quien hable a cada uno de nosotros, y como decía el Paz Chava, ¿verdad? Que se nos vaya todo el sueño, todo el cansancio, toda la pesadez, ¿verdad? Y que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos para escuchar. Estoy segura de que Dios nos va a estar hablando a cada uno de nosotros. Antes que nada, quiero decirles que la primera bendecida fui yo. Siempre el Señor nos habla, nos ministra a cada uno de nuestros corazones, y estoy completamente segura que cada uno de ustedes también, en algún momento de esta ministración, Dios va a estar hablando a sus corazones. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos esta mañana porque tú estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Gracias, Espíritu Santo. Habla a cada uno de nosotros. Declaramos nuestros sentidos abiertos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, bendito Dios, para que tú puedas hablarnos, ministrarnos, Señor, y declaro que la palabra que hoy va a ser sembrada va a dar fruto al 1,000 por 1, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias a Dios, gracias a Dios. La palabra del día de hoy se llama Vuelve a tu primer amor. Y vamos a ir a una escritura que se encuentra en Apocalipsis 2, del 1 al 10, y está aquí en las pantallas, y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Dice: yo conozco tus obras. Aquí está hablando a una de las iglesias, ¿verdad? Pablo está recibiendo una revelación de parte de Dios, y aquí está hablando a una de las iglesias que había en ese entonces. Dice, por eso inicia así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Fíjense que este es bien importante o bien interesante esta parte, porque aquí está hablando a personas que ya conocemos del Señor, que tenemos cierto camino andado. No importa el tiempo que tengas de conocer de la palabra, puede ser un mes, un año, 10 años, 20 años y más, ¿verdad? Pero aquí estaba hablando algo bien importante, y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Entonces le está hablando, haz de cuenta que te está hablando a ti ahorita el Señor, y te dice: yo sé lo que has trabajado duro, ¿sí? Y también he visto tu paciencia, has tenido mucha paciencia muchas veces, ¿sí? Dice, y que no puedes soportar a los malos. O sea, eres una persona que algunas veces has dicho: esto no es justo, esto no me parece. O sea, Dios nos conoce a cada uno, conoce nuestro carácter, conoce nuestros pensamientos, y Dios lo sabe. Y entonces aquí Dios también, así como en ese momento les estaba hablando, hoy también, el día de hoy nos habla, y dice: y que no puedes soportar a los malos. Dice: y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, aquí yo entiendo que había un espíritu de discernimiento también, así como muchas veces nosotros, ¿verdad? Dios nos muestra los corazones. E incluso hay un versículo que dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de los que son hijos de Dios, o somos hijos de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo nos habla. Dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, en este caminar con el Señor has seguido adelante. Dice: pero tengo contra ti, había algo, aquí hay un pero. Sí, o sea, todo parece muy bonito en este caminar, pero hay un pero. Dice: que has dejado
tu primer amor. En el verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y esto nos habla que hubo un primer momento que conocimos al Señor, un antes y un después. Y ese antes aquí nos está diciendo la Escritura, recuerda cómo era tu vida antes de conocerme, ¿verdad? Y dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es por eso que al inicio de la oración yo oraba y le pedía a Dios, abre nuestros oídos espirituales, Señor. O sea, que podamos oír y que podamos entender en el Espíritu, ¿verdad? Dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, como decía al principio, todos tenemos como que un antes y un después. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio que contar. Cada uno de nosotros tenemos como que nuestra historia de amor con Dios, ¿sí? Cada uno podrá recordar ese momento, ¿sí? Yo recuerdo en mi primer encuentro con Dios, o sea, la primera vez que yo tengo memoria, y yo sé que cada uno de ustedes podrá recordar esas primeras ocasiones. Tenía como 6 años, estaba en la iglesia, yo iba a una iglesia donde había un, ¿cómo le llaman? Atrio. Estaba hincada y en la parte de arriba había un versículo en la iglesia que decía, mas Jehová está en su santo templo, cacha de él toda la tierra. Habacuc 2:20, hasta me acuerdo, tenía como 6 años. Y esa vez yo estaba ahí hincada y intenté hablar con Dios, que no me acuerdo qué, pero en mi mente está fijo ese momento. Después, a la edad como de 15 años, no, era menos, tenía 13 porque estaba en la secundaria. Recuerdo, estaba en las bancas también de una iglesia, era una tarde de domingo, estaba yo sentada, estaban ministrando y yo dije, yo necesito a Dios, yo necesito a Dios. Yo sentí que Dios me hablaba y yo quería conocer más de Dios, ¿sí? Más tarde tuve un encuentro personal con el Espíritu Santo y aún recuerdo ese momento, y yo sé que tú también has de recordar ese momento cuando el Espíritu Santo te habló. Estaba en una convención para jóvenes, un congreso en un pueblo en el estado de Morelos. Era una tarde, noche, estábamos todos los jóvenes agarrándonos de la mano y empezamos a orar y sentimos una presencia sobrenatural. Todos empezamos a temblar, todos empezamos a llorar, empezamos a sentir esa presencia del Espíritu Santo. Tendría como 15 años, yo recuerdo, y ya era noche porque ya de ahí venía la cena. Entonces yo no dejaba de temblar. Entonces me tuvieron que llevar, me sentaron, no cené, de ahí me llevaron a dormir y ahí estaba. Toda esa convención fue sobrenatural, todas esas semanas, esos días, ¿sí? Entonces estoy segura que cada uno de nosotros hemos tenido esos momentos, ese tiempo. Entonces aquí el Señor nos llama, ¿verdad? A que no se nos olviden esos tiempos, ¿verdad? Y conocer el amor de Dios, conocer de su presencia. Y así, cada uno, tú en tu mente, recordarás esos momentos, esos tiempos. ¿Sí? Y una vez que le conocimos, ¿verdad? Yo te invito a que recuerdes ese nuevo tiempo de tu familia, en tu economía, en tu trabajo,
porque verdaderamente cuando nosotros llegamos al Señor, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, vienen cambios en nuestra vida. A veces no son tan rápidos como quisiéramos, ¿verdad? O sea, queremos que sean instantáneos, pero si volteamos a ver hacia atrás, a los años, y vemos nuestro caminar en el Señor, vemos todo lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿sí? Entonces, ¿y qué queremos hacer? Cuando estamos en ese momento, todo el tiempo escuchar alabanzas, estar en las reuniones, en los congresos. O sea, estamos en ese momento y en ese tiempo. Pero también llega un momento en que nosotros llegamos a tomar malas decisiones en nuestra vida. Y permitimos, fíjense, aquí está el punto, ¿sí? Entrar situaciones, ¿verdad?, que no son buenas para nosotros. Puede ser alcohol, fraude, cometemos fraude, ¿verdad?, por ahí, robos, avaricia, infidelidades, soberbia, orgullos, pleitos, envidias. Nos casamos con una persona que no ama a Dios. Cuidado los jóvenes que ahorita va a venir una conferencia, creo, sobre eso, acaba de pasar, la de Encuentra a la pareja. Ahí deberían de haber estado todos los jóvenes casaderos. Sí, hay diferentes situaciones por las cuales ese caminar en el que nosotros íbamos hace que se desvíe. Y si estamos ahí, bueno, entonces esta palabra es para ti. Si ya lo pasaste, gloria a Dios. Y si identificamos que andamos aquí, es el Señor con amor te está llevando, ¿verdad?, a que reconsideremos este momento. Entonces, el caer en esas situaciones, todas estas situaciones, ¿a qué nos lleva? A que perdamos nuestra identidad, a que perdamos el rumbo de nuestras vidas. Íbamos bien y de repente, no sé si alguna vez han escuchado, pero ¿qué te pasó? O sea, si ibas tan bien, ¿qué pasó con tu vida? Si ibas tan bien, o sea, hubo algo. Y de repente, lo que pasa es que nosotros empezamos a consentir cosas o hacer cosas que aparentemente están bien, no pasa nada, no, pero cada vez vamos avanzando y cuando nos damos cuenta, ya estamos, ¿verdad?, en temor, ese fuego, esa alegría, ese gozo por estar aquí, sí, se nos va, se va. Entonces, pero hubo cosas que nosotros abrimos. Hemos escuchado incluso muchas veces, y es real, cuando hay ¿cómo se llama?, una fogata y están los leños ahí. Si tú agarras y sacas un leño, un tronco de ese fuego, todos hemos estado ahí en fogatas o cuando en el comal están echando las tortillas y queremos que se baje el fuego, o estamos asando una carne, ¿qué le hacemos? Sacamos un leñito, ¿verdad?, para que baje el fuego, pero el leño que sacamos se apaga. Entonces, así nos pasa a nosotros. Si nosotros nos alejamos, nos empezamos a alejar y empezamos a abrir, darnos esos espacios de tiempo donde sabemos que no es correcto, entonces nos vamos a ir apagando ese fuego. Y fíjese, y llega a suceder esto, dice en Proverbios 19:3, dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Eso es algo que llega a pasar. O sea, le echamos la culpa a Dios de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestros tropiezos. Le echamos la culpa a Dios. Sin embargo, los responsables somos cada uno de nosotros. Sí, cada uno de nosotros. Y dice aquí, dice, y luego contra Jehová se irrita el corazón, ¿verdad? Estamos ahí enojados, separados, en problemas, y bueno, ¿y qué pensamiento luego viene a la mente? ¿Qué pensamiento?
ya de nada sirve que vaya a la iglesia, de nada sirve tanto servicio, de nada sirve tanta célula. Y empezamos a pelear entre nosotros y con nuestra familia y estamos echándole la culpa a Dios. Pero sin embargo, aquí fuimos nosotros solitos, ¿verdad? Nosotros que fuimos por un camino erróneo, por un camino equivocado. Entonces, pero quiero decirte, hay buenas noticias. Por eso decía, sí, hay buenos Dios. Dios ama a la persona que tú eres. Dios te ama como tú eres, ¿sí? Dios siempre está esperándonos ahí con los brazos abiertos. Fíjense que recuerdo en una ocasión, fue algo que a mí me dio mucha seguridad. Estábamos en un congreso, era una especie de retiro para jóvenes, y en una de las ministraciones me acuerdo que decían, Dios no te quiere cambiar, tú tienes una personalidad, tienes tu carácter, pero hay áreas de oportunidad en tu vida que deben de mejorar. Pero el que es risueño, el que siempre le gusta contar chistes, siempre le gusta contar chistes, el que es serio, pues es serio, es parte de la personalidad, ¿verdad? Dice, pero hay áreas que nosotros debemos permitir, en este caso, que el Señor las moldee, las transforma. Él no nos juzga, Él nunca nos juzga, Él no nos critica, Él no está ahí con ese dedo acusador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos valiosos para Él. Y vamos a mirar aquí una escritura que dice aquí, este es un ejemplo en la Biblia, en Juan 8, 10 y 11, donde dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Sí? Dice, ¿ninguno te condenó? Pregunta ahí. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí estamos hablando de una mujer que había mucha gente que acusaba su conducta, su proceder, ¿sí? Y a lo mejor igual en ti puedes sentir así como esa acusación. Pero aquí la palabra es clara. Dice, Jesús dice, ni yo te condeno. Dice, vete y no peques más. Hoy es una invitación de parte del Señor a que todas esas áreas en nuestra vida que nos quieren jalar hacia esos caminos, hacia esos lugares equivocados, ¿verdad? Regresemos a Él, ¿verdad? Porque Jesús no nos condena, Jesús no nos juzga, Él nos ama y Él nos acepta. ¿Y sabes por qué es esto? O sea, dice aquí en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo único, ¿verdad? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, esa expresión de tal manera quiere decir que no hay forma de explicarlo. O sea, nos ama, te ama a ti y me ama a mí, nos ama a todos, ¿verdad? Y dio a su Hijo. Entonces, esa es la prueba de que Dios no nos juzga, de que Dios no nos condena, no nos acusa, ¿sí? Y también hay otra cita aquí muy hermosa que se encuentra en Juan 15:16. Dice, porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Fíjense que este versículo es clave. Muchas veces nosotros podemos llegar a pensar, es que yo busco a Dios. Dios nos encontró a nosotros. Dios, dice, nos eligió. Dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Dice, y vuestro fruto permanezca,
para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces, aquí nos está hablando de que una vez que nosotros le conocimos al Señor, demos ese fruto, pero que permanezcamos, que no nos desviemos, que no nos apartemos del camino, ¿verdad? Y el Señor nos dice, permanece, sigue adelante, yo no te juzgo, yo no te condeno, no te critico, ¿sí? Yo estaba pensando hace un rato, por ejemplo, habíamos todos hay un área de nuestra vida que Dios está trabajando, todos estamos en un proceso. Incluso la Biblia dice que perfecto es solo uno, Jesucristo. No somos perfectos, pero vamos caminando, vamos avanzando, y esta escritura nos da esa confianza, ¿verdad? Que nos dice el Señor, quiere que permanezcamos, quiere que sigamos adelante, a pesar de las situaciones por las que estemos pasando, aún por las pruebas que estamos pasando. El Señor hoy te dice, permanece, sigue adelante, no te desanimes, porque yo estoy aquí, porque yo te llevo de la mano. Incluso, fíjense que cuando estábamos en la alabanza, hubo un momento que yo cerré mis ojos y ya de cuenta que se me vino a mi mente así una imagen como que alguien estaba extendiendo su mano, pero a ver, Joyce, ven aquí, ven, ay, enséñame aquí, nada más vamos a, ven, les voy a poner un ejemplo ahí te quedas, Joyce. Y me das la mano, Joyce. Le da pena, pero adelante. Ven, nada más dame la mano. A ver, agarra mi brazo. Agarra mi brazo de aquí. Ponte aquí. Así ahí abajo. Así. Yo vi cómo una mano nos agarraba. Y yo dije, Señor, yo sé que en este momento tú nos estás agarrando a todos así estamos. Y Dios no nos suelta. Ten la completa seguridad, de que Señor no te va a soltar. Cualquier problema, cualquier situación, vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Por cualquier situación que tú estés pasando, el Señor no te va a soltar. El Señor te tiene de la mano. Ten la completa seguridad, ¿verdad? Porque aquí esta escritura dice que Él nos eligió, Él nos escogió. Incluso cuando vamos, por ejemplo, al súper, nosotros podemos, aquí hay una imagen de unas manzanas. Cuando vamos y escogemos manzanas, que andamos buscando la más bonita, que no esté golpeada, que esté grande, que no esté podrida, ¿verdad? O sea, la escogemos entre todas. Cuando escogemos los jitomates, ¿sí? Que no estén mayugados, o los aguacates, no sé, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que así es Dios con nosotros. O sea, entre todos Él nos escogió, Él te escogió. Él dijo, él, ¿verdad? Es la persona que yo voy por Él, ¿sí? Y también vamos a ver aquí unos puntos muy, muy importantes, ¿sí? Para recordar, ¿sí? En el primer versículo que leímos, en Apocalipsis 2:10, en el versículo 5, hay un punto, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. En el verso 5 de Apocalipsis 2:5, primero el Señor nos dice de todo lo que nosotros habíamos trabajado en sus caminos, todo lo que habíamos caminado. Y al final dice, pero tengo una cosa contra ti, ¿verdad? Que has dejado tu primer amor. Entonces,
Y luego en el verso 5 dice, recuerda, dice, por tanto, ¿verdad? ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete. Entonces, el punto número 1 aquí es recordar, ¿sí? Que nosotros recordemos el momento, ese momento donde conocimos al Señor, ese momento donde Dios, o aún esos momentos donde Dios nos ha hablado. Y hay una escritura aquí en Lucas 15 del 16 al 24, ya conocemos muchos este pasaje de un hombre que tenía 2 hijos, entonces tiene una herencia y uno se va y otro se queda en casa. Entonces el que se va se gasta todo, ¿verdad? Se ve que no tenía educación financiera y todo lo derrochó, todo se lo acabó. Entonces hay un momento en su vida que ya no tenía nada. Entonces no sé si esto sea mera coincidencia, casualidad, nos cae la quincena, nos cae el aguinaldo, nos cae cualquier peso y más tarda en caer que en lo que se vaya. Se gastó, se fue. La palabra nos habla que nosotros nos invita a que seamos buenos administradores, ¿verdad? Pero en este punto, aquí yo me imagino, este muchacho pensó en todo, menos en ahorrar, menos en guardar, menos en administrar. Y entonces llega un punto donde ya no tenía nada de dinero. Y dice ahí, y tenía ganas de llenarse de las algarrobas que comían los cerdos. Imagínense a qué punto llegó de haber derrochado todo, de no tener nada de dinero y querer la comida de los cerdos. O sea, esa es a lo mejor una condición muy fuerte, ¿sí? Para esta persona. Dice, pero nadie se las daba, o sea, ni siquiera la comida de los cerdos le daban a él. Entonces, ¿qué pasa? Dice, al fin se puso a pensar. Sí, al fin hubo un momento, o sea, imagínense más bien ese momento donde él está ahí, se está saboreando la comida de los cerdos, y porque tenía hambre, porque no tenía nada de comer. Y en ese momento recuerda, ¿sí? Se pone a pensar. Dice, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? ¿Verdad? Ese momento es ese momento en el que recapacita. Hay otro versículo, hay otra versión donde dice, volvió en sí. ¿Sí? Como si hubiera un velo, como si estuviera desmayado, como que no veía. Entonces, muchas veces a nosotros nos pasa así. Estamos como en medio de un problema y ese problema no nos deja ver qué hay más allá. Pero hay un momento en el que viene la palabra, ¿sí? Viene la palabra otra vez, viene un versículo, viene algo a tu corazón y recapacitamos, ¿sí? Entonces es donde enderezamos el rumbo y decimos, no, creo que por aquí no es. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando viene ese momento, tomar las decisiones correctas de esas decisiones que hemos estado tomando mal. Entonces, ¿y qué pasó? O sea, tomó acción. O sea, no nada más vino esa palabra de cambiar, sino que tomó acción. Y eso es algo muy importante, porque muchas veces cuando nosotros estamos en una situación, viene una palabra de parte de Dios o nos abre una puerta, pero en vez de caminar, nos quedamos. En vez de tomar acción, nos estancamos y nos quedamos parados. Entonces, no, aquí, ¿qué es lo que hizo? O sea, reaccionó, pensó, volvió en sí y dijo, me regreso, ¿verdad? Me regreso. Y a lo mejor pudo haber pasado muchas cosas por su mente, si lo iban a recibir, si lo iban a apedrear. Esta historia es muy bonita porque tiene mucho trasfondo. Hay una parte donde dice que empezaron a tocar las como cacerolas, pero en aquel entonces
fíjense, el tocar las cacerolas cuando alguien venía que se había ido, significa que una vez que llegara lo iban a apedrear. Pero, ¿qué pasa? Aquí dice que el papá, dice, cuando se acerca, llega el padre y lo abraza y lo viste, le pone sandalias y hace una fiesta. Imagínense, viene el momento en el que viene este joven que había derrochado, perdido, malgastado todo, y ya la gente estaba a punto como de apedrearlo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? El padre dice que viene y corre y lo abraza y lo recibe. Es así como nos recibe a nosotros nuestro papá Dios. Él no va a permitir que nos pasen. Dice, hay un versículo en la Biblia, dice que no hay prueba más grande de la que nosotros podamos soportar. Si tú estás pasando por un momento donde dices, es que ya no aguanto esta incertidumbre o esto que está pasando, quiero decirte que estamos en un proceso, pero Dios está ahí contigo. Dios está ahí tomándote de la mano. Dios no te ha soltado ni te soltará, ¿sí? Entonces, dice, pero nada de esto, dice, hubiese en para el joven, no hubiera reconstruido su vida, no hubiera reconstruido su camino, ¿sí? Si él no hubiera recordado y si él no hubiera actuado. Entonces, ¿qué es lo que nos invita el Señor ahorita? Es eso, recapacita, vuelve a camino y toma las decisiones que tengamos que tomar. Hay veces que tenemos que tomar decisiones hasta de cambio de trabajo, cambio de lugar, no sé. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que solamente Dios y cada uno de nosotros sabemos sobre esas decisiones importantes que tenemos que tomar en nuestra vida para bien, para caminar y volver a nuestro primer amor, volver a ese tiempo en el que hemos conocido del Señor, ¿sí? Dice, incluso aquí, y recordar, ¿verdad?, esos tiempos. El punto número 2 dice, arrepiéntete, ¿sí? Arrepentimiento, o sea, aquí en Apocalipsis decía, has hecho todas estas cosas buenas, pero dejaste tu primer amor. Y después dice, recuerda, pero más adelante, ¿qué le dice? Que decía ahí a la iglesia, arrepiéntete. Entonces, el arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de pensar, ¿sí? Un cambio en nuestra mente, y es un cambio de percibir las cosas. Cuando yo me arrepiento de algo que sé que no es correcto, ¿verdad?, vienen esos cambios a nuestra mente. Pero fíjense que aquí el arrepentimiento nos lleva a que tenemos que recordar. Dice, recordar sin arrepentirse es solamente remordimiento. O sea, recordar cuándo caímos, arrepentirnos, ¿verdad? Pero, y arrepentirnos, porque si recordamos las cosas, o nada más tenemos ahí las cosas en las que hemos fallado, pero no nos arrepentimos, nada más eso que sentimos, nos sentimos mal, nos sentimos tristes, fallamos, eso se llama remordimiento. Y fíjense algo bien interesante, el remordimiento nada más nos lleva a culpa, ¿sí? La culpa nos lleva a acusación, la acusación nos lleva a separarnos de Dios. Y el estar separados de Dios nos puede llevar a depresión, y la depresión a la muerte. O sea, tan importante es todo este proceso, ¿sí? Es muy, muy importante que esto Dios, por eso declaro que en el nombre de Jesús va a estar bien grabado esto en nuestra mente, en nuestro corazón, y va a estar dando fruto, ¿sí? O sea, que no nos quedemos nada más en el punto de recordar, sino es recordar y arrepentirnos, para que no nos vayamos al remordimiento, a la culpa, a la acusación, separación de Dios,
y puede llevarnos hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Jesús declaramos, ¿verdad?, que todas esas cosas que a lo mejor por ahí Dios está hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, nos lleve a un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Y no nos quedemos ahí en ese paso de la culpa. Y aquí vamos a ver un ejemplo. En la Biblia nos habla de David. David, hubo un momento en su vida que él cometió errores, ¿sí? Entonces hay un momento en el que viene un profeta a su vida y le habla, y a través de esa historia que le cuenta, se encuentra en Samuel, ¿verdad? Él le dice, cuando el profeta Natán le dice a él, a través de esa, no la vamos a leer porque son varios versículos, que él era un asesino, un adúltero, un mentiroso. Fíjense, algo bien interesante, no lo hizo para que David sintiera culpa, sino para que David pudiera reconocer su pecado y se pudiera arrepentir. Y aquí en este pedacito de versículo, en 2 de Samuel 2:13, dice: David admitió ante Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió: el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Entonces, cuando nosotros, fíjense, es algo bien interesante, cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, que nos hemos equivocado, o sea, somos sinceros con nosotros mismos, nos arrepentimos, el Señor viene y nos perdona, y Él no nos acusa, Él no nos señala, el Señor no nos culpa, el Señor no te culpa, ni de tus errores, ni pasados, ni presentes, ni futuros, ¿sí? Y aquí, en este versículo, Él está diciendo: el Señor no te culpa. El Señor, y te está diciendo: no morirás, ¿sí? David se equivocó, adulteró, asesinó. Sin embargo, cuando él reconoció, cuando él admitió que se había equivocado, entonces viene el Señor y le dice: no te condeno, no te culpo, no te señalo. Hoy, esta mañana el Señor, a lo mejor tú has dicho: híjolas, me equivoqué. A lo mejor igual y no son pecados tan, ¿verdad?, tan fuertes, o no sé, ¿verdad? Pero puede venir a tu mente momentos o pensamientos de cosas que tomamos malas decisiones, que no fueron las decisiones correctas, por las razones que sean, pero ya pasaron, o sea, ya están ahí, ¿sí? Esas decisiones, el Señor nos dice ahí, dice: tú no tienes la culpa de estar en el lugar que estás, o sea, ¿sí? Pero sí somos nosotros responsables de no elegir regresar al camino correcto, ¿sí? No, ya estamos en ese punto, pero el Señor nos dice: regresa, vuelve. El Señor nos está llamando y te está llamando: vuelve a tu primer amor, regresa al camino correcto. Esas decisiones que tomamos que no fueron las más correctas, ¿verdad?, ya fueron, ya quedaron atrás, ¿sí? Entonces, muchas personas podemos estar pensando, ¿sí?, que quiere que cambie la relación con sus padres, los hijos con sus padres, ¿sí?, que cambie la situación laboral por la que estamos pasando. Hay muchos problemas en este momento. Creo que no conozco un solo lugar, uno solo, donde yo no escuche que hay problemas. O sea, en todos los trabajos hay problemas, hay grupos, hay sindicatos, en todos lados, ¿sí? Y queremos un cambio, y todos queremos un cambio de todas las cosas, ¿sí? ¿Sí? El noviazgo, las oportunidades, el gobierno, el ambiente, el matrimonio, o sea, hay muchas áreas en nuestra vida
nuestras relaciones. Dice, pero realmente nosotros somos los únicos en querer cambiar, ¿sí? Somos los últimos en que queremos que esos cambios sucedan. Y el punto número 3, que ya es el último, dice, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que debemos hacer? Volver al punto básico, ¿sí? Volver a nuestra fe. Y hay algo que sucede, dice, la palabra habla de que ministremos a Dios, pero también habla de que cuando ministramos a Dios, tenemos la capacidad de ministrar a otros. O sea, volver al punto de la adoración, volver al punto, gracias. Volver al punto de este primer momento de adoración a Dios. Y aquí hay un versículo en Segunda de Crónicas 29:11 donde habla, dice, hijos míos, no os engañéis ahora, dice, porque Jehová os ha escogido. Mira, qué bonito, otra vez nos dice, Jehová te escogió, el Señor te escogió, Dios te escogió a vosotros para que estéis delante de Él. Él te escogió para que tú estés y yo y todos los que estamos aquí estemos delante de Él y le sirváis. Dice, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Para eso nos escogió, para estar delante de Él, para adorarle, para ministrarle, ¿sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor. Sí, vamos a pedirle a Dios que nos vuelva, nos ayude a volver a ese primer amor, nos ayude a reconocer si nosotros nos hemos equivocado, si nosotros nos hemos fallado. Y también, una vez que le reconocemos que nos equivocamos, no nos quedemos ahí, no nos quedemos en el remordimiento, no nos quedemos en la culpa, sino que nos tomemos de la mano que Dios está extendiendo hacia ti, de esa mano, y que podamos nosotros decir, gracias Señor, estoy aquí para que tú me ayudes a pasar, ¿verdad? Hay por ahí una administración que ahorita recuerdo que decía Marcos Witt, pasemos al otro lado, o sea, a que pasemos este momento de prueba, a que pasemos este momento de tribulación, a este momento de problemas que pudiéramos estar viviendo o cosas que nosotros anhelamos pero que no hemos tomado las decisiones correctas. El Señor hoy nos dice, pasa, yo te llevo. Vamos a levantar nuestra mano en señal de que extendemos nuestra mano al Señor y le decimos, Señor, aquí estoy, ayúdame Padre, gracias Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tú nos llevas del otro lado, Señor, que tú nos tomas de la mano, de que tú nos rescatas, Señor. Tú salvas del hoyo nuestra vida, Padre, en el momento, en el punto en el que esté, Padre. Hoy declaramos que nos arrepentimos, Señor, de nuestros errores pasados, presentes y futuros, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú estás ahí, tu mano poderosa, Señor, levantándonos y rescatándonos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, que nuestra vida está tomada de tu mano, Padre, y que no vamos solos, que tú vas delante de nosotros como poderoso guerrero, como poderoso gigante, dice tu palabra, Señor. Tú nos llevas tomados de la mano. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu protección, Señor, y por la libertad que ahora nos das. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre.